Alguna vez han, ¿no? ¿Has visto cuánto tiempo estaba esas dos notitas, Doc? Meses están ahí. Sí. Pueden ver, ¿verdad? Sí, doctora. Gracias. Ahora vamos a hablar de reanimación neonatal. Es un tema muy importante. Como introducción podemos decir que el 85% de los recién nacidos a término empieza a respirar durante los 30 segundos posteriores al nacimiento. Sin embargo, un 10% de estos nacimientos va a requerir que se lo seque, lo estimule para comenzar a respirar. Y entonces, donde ahí nosotros como personal de salud realmente jugamos un papel muy importante. ¿Ve? Un 5% de los recién nacidos a término requerirán ventilación con presión positiva. Y un 2% de los recién nacidos a término van a requerir intubación. Además de 1 a 3 recién nacidos por cada 1000 partos van a recibir incluso compresiones torácicas más medicación. Entonces, existe mayor probabilidad de reanimación cuando identificamos factores de riesgo. Entonces, como personal de salud, nosotros, antes de ingresar a la sala de parto, tenemos que investigar estos factores de riesgo en la madre. La edad de la madre, la edad gestacional de la madre. Si es menos de 36 semanas, más probabilidad de que el niño necesite asistencia respiratoria mecánica, incluso maniobras de reanimación básica y avanzada. Entonces, por esta razón, tenemos que estar preparados. O si el niño es más de 42 semanas, significa embarazo posttérmino, que sabemos que con el embarazo posttérmino se acompaña de el síndrome de aspiración meconial que puede condicionar el niño insuficiencia respiratoria o neumonía neonatal o síndrome de aspiración meconial como lo conocemos. La hipertensión materna va a condicionar un parto prematuro y esto va a complicar la atención del recién nacido, ¿no? La preeclampsia, eclampsia de la misma manera, el oligohidramnios o el polihidramnios nos están avisando que puede tener alguna patología el recién nacido, alguna malformación, patología pulmonar, nefrourológica que puede condicionar una insuficiencia respiratoria después de que el niño nazca. Restricción de crecimiento intrauterino que puede estar asociado a la mala alimentación de la madre o tal vez a patologías como el síndrome de Torch que pueden condicionar que nos nazca un niño que requiera maniobras de reanimación avanzada. Que no haya hecho controles prenatales igual es otro factor de riesgo porque sabemos que el abdomen de la madre es una caja de Pandora, ¿verdad? No sabemos qué es lo que vamos a encontrar. Quién sabe, es un niño con malformaciones o tal vez es un embarazo gemelar que a veces ocurre, ¿no? Nos ha ocurrido a nosotros que ingresa a la sala de partos y nace uno y luego nace el otro. Y a veces Dios realmente es tan bueno que esos niños no se complican. Y la madre no hizo ningún control prenatal. Anomalías fetales significativas, malformaciones fetales, como les decía, que puede condicionar que el niño tenga complicaciones al nacimiento, que se hayan detectado, por ejemplo, un síndrome de Down durante la etapa de gestación, puede condicionar que el niño tenga patología o una insuficiencia respiratoria al nacer. Una vuelta bien, ¿no? Micrófonos, por favor. Factores de riesgo intraparto, presentación anómala podálica de cara, cesárea de emergencia, anestesiología materna general, hemorragia de la segunda mitad del embarazo, coriamnionitis, líquido amniótico teñido de meconio, taquicardia, bradicardia fetal, prolapso de cordón umbilical. Todos estos factores de riesgo, basta que tenga uno, nosotros como personal de salud debemos estar listos para realizar maniobras de reanimación básica y avanzada.
Entonces, en el flujograma de reanimación neonatal tenemos que tener en cuenta estos aspectos. Uno, el asesoramiento prenatal, considerar que si esa señora tenía unos controles prenatales, sesiones informativas con el personal del equipo. Entonces, ¿qué hace el médico? Habla, ¿no?, con el médico de turno y en relación al trabajo de parto que se va a atender en el momento, ¿no? El médico ginecobstetra informará: doctora, tenemos un paciente, un embarazo de 35 semanas pretérmino con preeclampsia, eh, y dirá que va a necesitar maniobras de reanimación. El pediatra dirá eso: no, sí va a necesitar maniobras de reanimación. Entonces, comprobación del equipo. Entonces, tenemos que al menos tener 2 o más personas capacitadas o entrenadas en reanimación básica y avanzada neonatal para atender este tipo de pacientes, donde tenemos que previamente conocer el caso para que posteriormente incluso se pueda informar a la familia, ¿no? Porque a veces justamente pasa eso, ¿no? De que llega la señora muy complicada y posteriormente la familia hace tremendo lío, ¿no? Un problema porque el bebé falleció o la madre se complicó, pero hay que hacerles entrar en conciencia de que tanto la madre como el recién nacido corrían peligro, la vida de ambos corría peligro. Es por eso que es importante hacer todo esto una sesión informativa antes de que se produzca todo este acontecimiento, ¿ve? Entonces, una vez que hayamos comprobado todos los antecedentes previos de la madre, qué factores de riesgo, y nos hayamos reunido con el equipo de reanimación y el médico ginecobstetra que va a atender el parto, hay que considerar estos 3 parámetros antes del nacimiento. ¿Será que la gestación es a término? ¿Será que el niño tiene buen tono? ¿Respira, llora? 3 preguntas básicas que nos tenemos que hacer cuando el bebé ya está en nuestras manos, ¿no? Si el niño respira, tiene buen tono, entonces se va con su madre, hacemos las maniobras de rutina, las que ustedes ya conocen, y ahí se acabó, hacemos lo que corresponde, ¿ve? Pero ¿qué pasa si el niño no es a término? Si no tiene buen tono muscular o no respira. Entonces, en ese caso, ¿qué es lo que hacemos? Primero, calentamos el ambiente, obviamente, por eso hemos alistado todo, ¿verdad? Entonces tenemos que recibir al paciente en una cuna radiante, calentarlo, lo tenemos que secar con el primer campo, estimulamos y abrimos la vía aérea. Considerando que puedan haber secreciones, utilizando la pera de aspiración, aspiro las secreciones si fuera necesario. Y una vez que haya hecho estos parámetros, considerando, ¿será que el niño está en apnea? Es decir, que ya no respira o está jadeando, está respirando apenas, ¿no? Jadeo o boqueo, dice, ¿no? Y considerando además la frecuencia cardíaca del recién nacido, tendrá una frecuencia cardíaca menor a 100 latidos por minuto. El que me está colaborando con la monitorización del paciente me dice: sí, doctora, tiene una frecuencia cardíaca menor a 100. Ahí estamos preocupados, ¿no? ¿Qué hacemos? Entonces, si la frecuencia cardíaca del recién nacido está menor a 100, empezamos con la maniobra de ventilación a presión positiva. Además, colocamos la oximetría de pulso controlando la saturación preductal en la manito derecha, en la muñeca derecha del recién nacido. Controlando y monitorizando al paciente después de que hayamos hecho una sesión de ventilación a presión positiva, controlando nuevamente la frecuencia cardíaca. ¿Será que la frecuencia cardíaca está menos de 100 latidos por minuto? Y el que te está colaborando con la circulación te dice: sí, sí, está menos de 100. Entonces, garantizamos la ventilación adecuada considerando la utilización del tubo endotraqueal o una mascarilla laríngea o un monitor cardíaco. Una vez que
han pasado estos 30 segundos de que se hace este procedimiento, tu colega colaborador te dice, doctor, la frecuencia cardíaca continúa a menos de 100 latidos por minuto a pesar de haber realizado las maniobras de ventilación de forma adecuada. Entonces, ¿qué sigue? Entonces nos preparamos para el procedimiento de intubación endotraqueal. Utilizamos el tubo endotraqueal de acuerdo a la edad del paciente y si no hay pericia podemos utilizar incluso una mascarilla laringea, que esto, bueno, generalmente no está tan accesible. Iniciamos las compresiones torácicas coordinando con ventilación a presión positiva y oxigenoterapia al 100%. Si la frecuencia cardíaca, aún después de haber hecho todos estos procedimientos, intubación, masaje cardíaco, está a menos de 100, entonces el último paso será administrar la adrenalina, ya sea por vía venosa umbilical o por tubo endotraqueal. ¿Cada cuánto? Cada 3 a 5 minutos y valorando, ¿no?, cómo va a responder el paciente después de este tiempo. Máximo unos 15 minutos hacemos la reanimación avanzada con eh, adrenalina y buscamos que el niño salga del paro. Una vez que ya hemos logrado salir del paro, hacemos el debriefing, ¿ya? El debriefing, ¿qué significa el debriefing? Es una evaluación de cómo hemos actuado en la reanimación. Algunas veces podemos equivocarnos de la ventilación a presión positiva, no estamos coordinando el ritmo, el que tenía que circular con el monitor no ha controlado la saturación de oxígeno, el tubo tal vez hemos colocado mal, y no Hay que, hemos despejado la vía aérea de forma tal adecuada, vez esta. o no hemos administrado la adrenalina, o no hemos logrado canalizar la vía venosa umbilical. Entonces el debriefing nos sirve para eso y para corregir nuestras maniobras de reanimación. Bueno, esto ya lo van a ir viendo en la práctica clínica, porque lo vamos a hacer paso por paso. Ya. Entonces, aquí, estas son las preguntas que nos debemos hacer antes de cada parte. Nuevamente vamos a recapitular. Habíamos dicho, ¿cuál será la edad gestacional prevista de la embarazada? Porque no va a ser lo mismo una gestación de término versus un embarazo pretérmino, ya les había dicho. El líquido amniótico, ¿cómo estará? Generalmente el ginecobstetra valora las características del líquido amniótico y esto realmente le interesa también al médico que va a atender al recién nacido. Porque si el ginecobstetra me dice, doctora, el líquido amniótico está teñido de meconio, ¿qué significa eso? El bebé tiene sufrimiento fetal, hay una hipoxia, entonces hay que actuar de forma inmediata en ese recién nacido. Pero si el ginecobstetra me dice, sí, el líquido amniótico está claro, yo estoy tranquila porque no va a pasar nada, quién sabe si van a ser sin complicaciones. O si me dice el ginecobstetra, sí, el líquido amniótico está con sangre, teñido con sangre. ¿Por qué? Porque está ahí desprendimiento prematuro de placenta. No, eso es más grave aún todavía, porque el recién nacido puede nacer en paro por la hipovolemia, ¿verdad? Entonces, es importante considerar esa pregunta que tenemos que hacerle al ginecobstetra. ¿Qué características tiene el líquido amniótico? ¿Existen factores de riesgo adicionales? Claro que sí, es importante tener en cuenta eso. Si la mamá es hipertensa, si la mamá tiene VIH, la mamá es drogadicta. Uy, no, factores de riesgo que pueden condicionar que el recién nacido se complique al nacer, ¿no? ¿Cuál es el plan del manejo del cordón umbilical? Entonces, el ginecobstetra generalmente te dirá, si es que el recién nacido nace sin complicaciones, tiene un buen tono muscular, tiene buen llanto, una Ver mayor a 7 al primer minuto de vida, entonces hacemos un clampeamiento tardío del cordón umbilical. Eso generalmente ustedes ya lo saben, ¿ve?
¿Para qué me sirve el campeamiento tardío del cordón umbilical? Justamente para reponer la volemia, pero lo hacemos en un recién nacido sin complicaciones. El bebé está respirando, tiene buen tono muscular, tiene irritabilidad refleja, tiene buen color. Ahí lo estamos atendiendo encima del abdomen de la madre y no pasa nada. Pero ¿qué pasa si es en recién nacido, nace flácido, sin tono muscular, sin llanto? Entonces, ¿qué va a hacer el ginecobstetra? Va a seccionar de forma inmediata el cordón umbilical y te va a decir, está libre para que actúes de forma inmediata con la reanimación. Una vez que contemos con las 4 respuestas para las 4 preguntas que debemos reunirnos con el equipo de reanimación e informar de la paciente, edad de la madre, factores de riesgo, edad gestacional, todo esto para delegar tareas y verificar el material necesario para una probable de reanimación neonatal. Entonces, en la práctica clínica es justamente lo que ustedes van a hacer. Se van a formar grupos, ya sea de 4 o de 3 personas, y vamos a delegar funciones. Uno se encargará de la circulación, otro se encargará de la vía aérea, el otro se encargará de las compresiones torácicas, el otro será el líder, o sea, dependerá de las funciones que vamos a delegar para que el equipo de reanimación neonatal esté preparado y sepa cada uno qué es lo que va a hacer. Aquí, por ejemplo, este es el líder y está hablando con su equipo de reanimación. ¿Ve? Ya, licenciada, usted se va a hacer cargo de la monitorización. Tú te vas a hacer cargo de la circulación, colocación de vía venosa umbilical. Tú te vas a hacer cargo de la vía aérea. Tú te harás cargo de las compresiones torácicas. Y ella será el reemplazo, la que traerá todos los materiales. Si falla algo, ayudará con los materiales, todo. Entonces, todos ya tienen la función. No es que en ese momento, ¿qué me va a ayudar? Así como a veces nos pasa, ¿no? En el hospital a veces pasa, justo cuando un neonato entra en paro y nadie sabe qué va a hacer, todos se chocan entre todos, ¿no? Entonces, tenemos que organizarnos antes de que ocurra el procedimiento, ¿ya? Y también es importante alistar, ¿no? Todos los materiales, no es que digamos, ¿dónde está el laringoscopio? Y justo no funcionaba el laringoscopio, que la pila se había descargado, que no había la máscara, que el ambu estaba perdido, no. Todo tiene que estar listo y nada puede faltar. Todo tiene que estar verificado y todo tiene que estar preparado. Por ejemplo, si vamos a llegar hasta reanimación avanzada con drogas, la adrenalina ya tiene que estar preparada, ¿verdad? No podemos improvisar en ese momento porque sabemos que es el minuto de oro del recién nacido. Mientras más nos tardemos para sacarlo del paro, ese bebé, si lo sacamos del paro, va a nacer con más complicaciones. Y obviamente un bebé con complicaciones es una carga no solamente para la madre, sino para la sociedad. Un niño especial va a requerir distintos manejos. Entonces, por eso es importante organizarnos antes de que el bebé nazca. Pasos iniciales de reanimación. Entonces, habíamos dicho en los primeros pasos, es proporcionar calor. Es importante tener en cuenta la temperatura del ambiente. Tiene que estar entre 24 y 28 centígrados todo el medio ambiente. ¿Ve? La temperatura corporal de esa manera debe mantenerse entre 36,5 y 37,5 en el recién nacido. Entonces, por esa razón utilizamos cunas radiantes, controlando la temperatura de que el niño no se enfríe. Pasos iniciales para reanimación. Secamos. Aquí estamos viendo, le estamos secando. Al secar estamos estimulando al recién nacido para que tenga un buen llanto. Estamos secando el líquido amniótico que puede causar pérdida de calor por evaporación. Entonces es importante secar. Ahora, si fuera un prematuro, incluso no lo secamos. Le metemos en una bolsita de plástico y evitamos que el chiquito se enfríe. Después, ¿qué más? Estimulamos. Hay algunos niños, por más de que los haya secado, todavía no está respirando. Entonces, estimulamos al bebecito. Podemos darle golpecitos en las palmas de los piecitos. Lo frotamos, lo estimulamos. De esa manera el niño empieza a respirar. Posicionar la vía aérea del cuello para abrir la vía aérea.
logramos una posición correcta cuando colocamos posición de olfateo, como están viendo en este caso. A veces el niño ya no respira, ya le has hecho secado, ya le has hecho masaje, le has hecho todo y no responde. Entonces, el siguiente paso es posicionar la vía aérea y abrir la vía aérea, ¿no? Entonces, colocamos unas sabanillas por debajo de los hombros y de esta manera el niño lo colocamos en posición de olfateo para que pueda respirar mejor. Que como dice, colocamos una pequeña toalla. Aspiramos secreciones. Una vez que hayas posicionado la vía aérea, le aspira a las secreciones y de repente el chiquito llora y no hay nada más que hacer y todo pasa. Pero a veces no pasa eso, ¿no? A pesar de que ya hemos aspirado las secreciones y nada, el chico sigue, no respira. Entonces, dicen, empezamos la ventilación a presión positiva. Encontramos una frecuencia menos de 100 latidos por minuto. El chico no respira, está en apnea o tiene jadeo o boqueo. Hacemos la maniobra de ventilación a presión positiva. Como están viendo, la mano en C, jalamos el frente, el mentón, sujetamos la máscara y hacemos la ventilación a presión positiva. Podemos empezar con oxigenoterapia así, al 30% y posteriormente, si no hay respuesta, subimos poco a poco oxígeno hasta el 100% incluso para que el niño vaya ventilándose. Ventilación a presión positiva. La duración de cada ciclo de ventilación a presión positiva es de 30 segundos. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer ventilación a presión positiva, lo que tenemos que es verificar que el tórax se expanda, haya movimiento torácico. Y además, la persona que está monitorizando al recién nacido, la saturación preductal, tiene que controlar esta saturación. Digamos, estamos en el primer minuto, lo normal está entre 60 y 65%. Entonces, no hay que asustarse. A medida que vaya pasando los minutos, digamos a los 5 minutos, 80-85% con la ventilación a presión positiva, estamos bien. Si está más de eso, mucho mejor todavía. Cuando estamos logrando realizar una buena ventilación a presión positiva, vemos que la frecuencia cardíaca empieza a incrementar, incluso el bebé ya llora con la ventilación a presión positiva. Ya lo hemos sacado del paro, se puede decir, ¿no? Ya le hemos hecho reanimación con ventilación y el chico ya está llorando. Controlando la saturación de oxígeno a medida que vaya pasando el tiempo. No hay que asustarse. Poco a poco el niño va incrementando progresivamente la saturación de oxígeno. Algunas veces hay que corregir la maniobra de ventilación a presión positiva. Ves que el tórax no expande, que el niño aún tiene una frecuencia cardíaca menor de 100, entonces existe la posibilidad que haya un mal manejo de la vía aérea. Entonces utilizamos el mnemotécnico Mr. Sopa para corregir estos pasos de la ventilación a presión positiva. M, ajustar la mascarilla. R, reposicionar la vía aérea. S, succión, tal vez hay flemas, secreciones, hay que succionar. O P, abrir más la boca. P, presión, aumentar la presión con la ventilación a presión positiva. A, alternativa, que es una vía alternativa, ya es colocar el tubo endotraqueal. Entonces, este Mr. Sopa, por si acaso, se van a imprimir para hacer el procedimiento práctico. Entonces, ¿cuál es el ritmo de la ventilación a presión positiva? Ventila, ventila, 2, 3, ventila, 2, 3. Ese es el maniobra, ¿no? Ventila, 2, 3, ventila, 2, 3, ventila, 2, 3. Mientras el chico no esté intubado. Ventila, 2, 3, ventila, 2, 3. Quien está a cargo de la vía aérea tiene que seguir este ritmo. Ventila, 2, 3, ventila, 2, 3. Ya. La intubación endotraqueal. Cuando el niño, a pesar de que le hayas hecho la ventilación efectiva, aún sigue la frecuencia cardíaca menos de 100, por más de que hayas corregido con el Mr. Sopa tus maniobras de ventilación, no mejora, entonces hay que considerar la intubación endotraqueal, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos?
Debemos realizar intubación endotraqueal antes de iniciar las compresiones torácicas. Esto debe realizarse en 30 segundos. Entonces, la persona más capacitada para intubar, ese es el que tiene que hacer. Por esa razón vamos a practicar nosotros en los muñequitos, ¿verdad? Ahora, ¿cómo vamos a medir? ¿Qué tubo vamos a utilizar? Es importante eso también. Si es un prematuro de menos de 28 semanas, 2,5. Si está pesando entre 1 o 2 kilos, 3 milímetros. Más de 34 semanas, 3,5. Ya, entonces, más de 3 kilos aquí, por si acaso. 3,5, ya está. Podemos medir la distancia del tubo. Medición del tubo, por ejemplo, con una cinta métrica, trago, nariz, distancia, trago, nariz, trago es esto, distancia, nariz, trago, y eso sabes qué tanto vas a introducir el tubo endotraqueal. O un memotécnico más fácil que nosotros usamos con frecuencia, que es 6 más 2, o 6 más peso, ¿ya? 6 más peso. Digamos si el chiquito pesa 3 kilos. 6 más 3, 9, ¿no ve? Y entonces el tubo tienes que introducir 9 centímetros. Tenemos que preparar todo eso para la intubación, ojo, ¿no ve? Les decía que antes de ingresar a reanimación neonatal, todo tiene que estar verificado. Tenemos que tener la espala 0, la 1, que me va a servir para la intubación endotraqueal. Tiene que estar con pilas el laringoscopio, tiene que haber aspirador, la máquina de aspirador. Raras veces usamos la canina de Guedel, puede ser. Las ondas de aspiración, porque a veces hay bastantes secreciones de cámara gástrica, e igual hay que incluso colocar sonda orogástrica. O también tenemos que tener un estetoscopio para verificar, ¿no? Cómo está la entrada de aire cuando hacemos las ventilaciones. O sea, el material no debe faltar, todo debe estar al alcance. Intubación endotraqueal. Una vez que ya hayas hecho la maniobra de intubación endotraqueal utilizando los materiales adecuados, lo que vas a encontrar en la anatomía justamente es esta imagen, vean. Aquí están viendo las dos cuerdas vocales del bebecito. Y cuando el neonato todavía no está en paro, esto se abre y cierra, las cuerdas vocales. Se abre, se cierra, se abre, se cierra. Entonces, cuando el que está capacitado para intubar, justamente en el momento que se está abriendo las cuerdas vocales es donde tiene que introducir el tubo endotraqueal. Aquí estamos haciendo la maniobra de intubación endotraqueal con la mano izquierda. El tubo está ingresando por el lado derecho y estamos sujetando, ¿no? Hay que tener bastante cuidado en no lastimar al neonato o al recién nacido. Compresiones torácicas. Ya, una vez que ya hemos intubado al paciente, ya tenemos que coordinar las compresiones torácicas. Las compresiones torácicas se deben iniciar y deben estar coordinadas con la ventilación a presión positiva. Al menos si la frecuencia cardíaca del recién nacido es menor a 60, tenemos que ventilar de forma efectiva y una vez que el chiquito esté intubado, ¿no? ¿Cómo será el ritmo? Con presiones torácicas con los 2 pulgares en el tercio inferior del esternón por encima del apéndice sifoides, desde la cabecera de la cama de las manos que rodean el tórax. Vean cómo aquí está sujetando, ¿no? El que va a comprimir el tórax. ¿Cuál será el ritmo de compresiones? El ritmo de compresiones I1, I2, I3 y ventila. I1, I2, aquí está comprimiendo el tórax. I1, I2, I3 y ventila. El que ventila está dando el oxígeno por medio del ambú. El niño intubado lo está ventilando. I1, I2, I3 y ventila. I1, I2, I3 y ventila. De esta manera vamos a condicionar que el chico reciba el oxígeno que necesita. El masaje cardíaco va a estimular que la carga de volumen regrese una y otra vez al corazón y
y que de esta manera se reanuden los latidos cardíacos. A los 60 segundos de la ventilación a presión positiva y la compresión torácica, debo evaluar si el niño ya ha recuperado la frecuencia cardíaca. Entonces, ¿quién va a controlar eso? El que está a cargo del monitor, ¿no ve? Dirá, sí, la frecuencia cardíaca ya está más de 60, ya ha subido a 100. Qué lindo sería con eso, ¿no? Y debemos ir evaluando cada 60 segundos. Eso es lo que va a pasar. A veces no ocurre eso, ¿no? A pesar de que has hecho tus maniobras de ventilación a presión positiva, tus compresiones torácicas, nada. Entonces, sigue su frecuencia cardíaca menos de 60. El niño necesita medicación. Utilizamos adrenalina. ¿Cuál es la función de la adrenalina? Tiene una función de incrementar la frecuencia cardíaca, es decir, un efecto cronotrópico y también aumenta la contractilidad del corazón. Inotrópico. Entonces, el efecto inotrópico y cronotrópico de la adrenalina va a mejorar la precarga, poscarga del corazón y va a hacer una vasoconstricción periférica, lo cual va a ayudar a que ese corazoncito lata. Entonces, de esta manera administramos la adrenalina después de que 30 segundos hayas visto que no sube la frecuencia cardíaca más de 60, preparamos para la colocación de adrenalina por vía intravenosa, canalizando una vía umbilical. Entonces, el que estará a cargo de la vía venosa umbilical habrá instalado su catéter umbilical con su llave de 3 vías. Tendrá a la mano su jeringa de 1 ml y habrá preparado la dosis de entre 0,1 a 0,3 ml por kilogramo de una dilución de 1 en 10.000, ¿verdad? Y la persona que administra la adrenalina dirá, ingresando adrenalina 12 ml por vía umbilical. Listo. Y continuamos con la reanimación. O sea, todo es un procedimiento bien minucioso donde todos tienen la función de hacer algo, nadie está por demás. ¿Ya? Ahora, a veces no es tan fácil colocar la vía umbilical. Lo más fácil será administrar la adrenalina por tubo endotraqueal porque el chiquito ya está intubado, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la dosis de 0 a 5 a 1 ml por kilo? Más fácil. Pero la efectividad no está tan corroborada. Se dice que la más efectiva siempre va a ser la vía umbilical. Entonces, esto es lo que justamente vamos a hacer en la práctica clínica. Aquí, como están viendo, ¿no? Tenemos muñequitos para hacer la cateterización umbilical. Tenemos que alistarnos estos materiales que obviamente se van a formar ustedes grupos y van a traer sus materiales para hacer cateterismo umbilical. Y después cuidados pues, de reanimación. Una vez que lo ha sacado del paro, el chico ya su frecuencia cardíaca está más de 100, pero no tiene automatismo respiratorio. El niño no respira por su propia cuenta, entonces ambuceando lo llevamos a terapia intensiva neonatal. Se ingresa a una incubadora, a una servocuna, dependerá del peso del paciente, directo a cuidados intensivos neonatales, ¿verdad? A veces las complicaciones son una acidosis metabólica, hipertensión pulmonar, neumonías, hipotensión, apnea, trastornos metabólicos, hipoglicemia, manejo inadecuado de la temperatura, o es que de hecho no va a salir del par, ¿no? Hay que considerar, ¿no? Por ejemplo, no hay que reanimar si el bebé pesa de menos de 400 gramos, si tiene patologías sindrómicas, alteraciones congénitas incompatibles con la vida y trisomía 18, 13, anencefalia, genesia. Entonces hay que considerar eso, ¿no? No puedo tampoco animarme a hacer reanimación en un bebé que no tiene buen pronóstico. Entonces hay que informar eso también a la familia. Bueno, vamos a grabar esta sesión. Voy a finalizar. Se va a grabar 10 minutos. Nos vemos, ¿ya?